el hambre. El Tolima, el departamento, es una de las regiones donde más se padece eso que denominan los técnicos de planeación nacional, la pobreza multidimensional. Es un término demasiado técnico, no soy economista, pero es algo así como que es cuando la pobreza no se mide solamente con el tema del dinero, sino también de la imposibilidad de acceder a otros servicios públicos como la educación, el Estado, contar la educación, la salud, el tener, por ejemplo, alguna habitación donde vivir, una casa, en fin. Marta Alfonso es la representante a la Cámara por el departamento del Tolima y me han contado, representante, muy buenas noches, que usted ha liderado un programa muy importante para llevar a esta región, que tiene que ver con ese programa de cero hambre y que están allí diligenciándose y tramitándose la posibilidad de abrirse 10 puntos en el Tolima para ayudar a la comunidad menos favorecida. Buenas noches, ¿y esto cuándo empieza a funcionar? Muy buenas noches, Juan Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Pues el tema de la inseguridad alimentaria es un tema preocupante, que la gente no tenga acceso a alimentos. Es una situación muy dolorosa. Yo soy madre y a mí me da pánico pensar que algún día mi hijo me esté diciendo tengo hambre y yo no tenga que darle de comer. Yo creo que eso es una situación demasiado difícil. Pues en el departamento del Tolima, como tú lo decías, hay una situación de pobreza multidimensional que supera el 36%, es decir, más del 36% de la población tolimense tiene esa falta de acceso a servicios y una pobreza monetaria como la que has expresado. Y eso se refleja en que cerca del 30% de la población del departamento, según las últimas cifras del 2024 del DANE, cerca del 30% de la población tolimense no logra acceder a más de 2 raciones alimentarias diarias. A raíz de esta situación y en el marco de unos programas que empezó a lanzar el Ministerio de Igualdad, que se llama Hambre Cero, Erradicación del Hambre, varios puntos de comida caliente que están desarrollando en distintas regiones del país, vimos que el Tolima no estaba priorizado. Presentamos un informe que permitió demostrar todas estas cifras, DANE, mapas de calor, pues demostramos que una situación muy difícil, tan difícil en el Tolima tenía que permitir que el ministerio priorizara el departamento. Se va a priorizar inicialmente Ibagué. Propusimos 10 municipios los más impactados por inseguridad alimentaria, pero inicialmente el programa se va a desarrollar solamente en Ibagué, Sí, ciudad capital, y una de las más impactadas. sí, representante, y es una gran noticia que se prioricen estos municipios, como decía Juan Diego, pues que tienen esa pobreza multidimensional disparada, pero quisiera que le contáramos a los oyentes y a los televidentes cómo se materializa el programa, sobre todo para las personas en Ibagué que nos están viendo. Bien, bueno, pues el Ministerio de Igualdad inicialmente hace unas visitas técnicas a varios puntos que nosotros investigamos, caracterizamos, que están entregando comida o que tienen infraestructura para preparar alimentos. Se recogió también información de la institucionalidad, programas alimentarios de la alcaldía, del ICBF, entre otros del PAE, y con esta información, el Ministerio de Igualdad programó una visita técnicamente esos puntos y define, según las prioridades y variables que tiene determinadas el Ministerio de Igualdad, cuáles de esos podrían ser objeto o más bien beneficiarios de los recursos del Ministerio de Igualdad para la entrega de puntos de comida caliente. Eh, Nosotros hemos sugerido varias comunas que son las más impactadas, como una zona de la Comuna 1 muy deprimida cerca del terminal de Ibagué, las comunas 11, 12, 13, la comuna 7 en el barrio Salado, entre otras. Ellos van a venir a visitar esos puntos, identifican capacidad instalada, es decir, qué menaje tienen, qué capacidad de producción de alimentos tienen, cómo son su infraestructura física, su dotación,
y a partir de eso se prioriza y una vez se han priorizado, esperamos que más o menos hacia finales de febrero, comienzos de marzo, se empiece a Sí, entregar una ración de comida caliente que puede ser cena, desayuno o sí. almuerzo. Pues representante, no hay mayor castigo que el hambre, así que muchas gracias representante Así es. Marta Alfonso por estar aquí en W Sin Carreta con esta importante iniciativa. Y es que justamente una de las promesas del presidente Gustavo Petro fue la paz total, que incluía las negociaciones con el ELN y las disidencias de las FARC. El primer intento se hizo en el mes de noviembre del año 2022. Sin embargo, como ha pasado con otros gobiernos, los esfuerzos han sido insuficientes. Joana. Sí, Paula, han sido insuficientes y ya han sido pues varias ocasiones en las que esta mesa se ha fracturado. De hecho, también hubo una suspensión en la que el gobierno le estaba pidiendo al ELN muestras contundentes de paz, muestras que nunca llegaron y nuevamente se suspende este proceso. Nuestro editor de paz, Juan Felipe Rodríguez, nos ha preparado esta nota para que entendamos mejor. Desde el 7 de agosto del año 2022, el presidente Gustavo Petro manifestó su intención de volver a esos diálogos con la guerrilla del ELN, unos diálogos que se habían visto suspendidos después del gobierno del expresidente Iván Duque. En octubre de ese año se anunció que volverían estos diálogos con esta guerrilla y se anunció que Venezuela, Cuba y Noruega serían los países garantes. El 21 de noviembre de 2022 inició la primera ronda de diálogos en Caracas, Venezuela, cerrada el 19 de diciembre sin lograr un cese bilateral, pero con avances en la agenda de paz. A finales de ese año, el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego con varios grupos, incluido el ELN. Sin embargo, esta guerrilla rechazó tal anuncio. Ante la confusión, el asunto quedó pendiente para la segunda ronda en la Ciudad de México, que se desarrollaría entre el 13 de febrero y el 10 de marzo del año 2023. Allí se avanzó en la participación de la sociedad civil sin concretarse el cese. La tercera ronda de negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN se dio entre el 2 de mayo del año 2023 y el 9 de junio de ese mismo año. Allí el ELN solicitó ser retirado como un grupo organizado, reconociera su carácter político, dos exigencias que el gobierno nacional no pudo cumplir, por lo cual no se llegó a un acuerdo. Con el inicio del 2025, el ELN decretó una forma unilateral de cese al fuego que duró tan solo algunos días y sobre todo los principales días del mes de enero. Poco después se presentó un nuevo choque entre este ejército irregular y las disidencias de las FARC lideradas por alias Andrei, un enfrentamiento que generó una nueva escalada de violencia en el Catatumbo, en norte de Santander, dejando cerca de 33 personas asesinadas, incluidos 5 firmantes de paz pertenecientes al acuerdo con las extintas FARC-EP, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a suspender la mesa de negociaciones. La continuidad de este proceso de paz con el ELN queda en entredicho. El gobierno nacional continúa con su política de paz total, pero la falta de voluntad política por parte de esta guerrilla y también el recrudecimiento del conflicto en la región del Catatumbo, en norte de Santander, dejan muchas dudas sobre lo que sería una eventual negociación con esta guerrilla. Soy Juan Felipe Rodríguez para W Sin Carreta.